Buenas noches, maestra. Para mí es todo una bendición el poder desarrollar el tercer laboratorio de homilética y mi tema se llama Un ciego encuentra el camino. Y la cita bíblica está en Marcos 10, 46 al 52 y dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es uno de los pasajes que creo yo que son como muy motivadores, porque lo vemos desde varios puntos de vista, pero el propósito que para mí significa es conocer la historia de Bartimeo y ejemplificar su historia y llevarla a la vida cotidiana. Ese sería como el propósito. Y la introducción es: la historia narra que Bartimeo, o más conocido como el ciego, estaba sentado junto al camino, mendigando, pero en su ciudad Jericó había llegado Jesús, que era el camino. Entonces yo lo desarrollé en 4 divisiones y literal A es que Él es el camino de misericordia, de compasión y de favor a nosotros. La palabra original de misericordia es leeos, que es compasión activa, específicamente compasión divina. Y la otra subdivisión, que es compasión sin lástima. En su esencia, la misericordia de Dios es su amor y es su poder. Es un camino donde encontramos compasión. Yo creo que una de las cosas que son tan maravillosas, y creo que es un atributo del Señor, es que Él es grande en misericordia, y creo que aunque estemos en diferentes circunstancias, nosotros podemos apelar a la misericordia de Él, y yo lo he podido percibir, porque muchas veces vemos que pues en la actualidad se está dando muchas situaciones, ¿verdad?, que se llevan detenidas a las personas, que están enfermas gravemente, y entonces creo que espiritualmente pudiésemos llegar a desmayar o a desfallecer. Y como dicen mis hijos, no es lo mismo que uno lo vea en otra persona y probablemente no lo siente uno muy, muy intenso el dolor, pero diferente es cuando llega esta situación a tu familia o te tocan a tus seres queridos. Es diferente, pero yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos los cristianos, que podemos apelar a esa misericordia del Señor. Y yo creo que si el Señor ha permitido la situación, creo que también Él tiene la solución y la respuesta desde antes, ¿verdad? Pero a veces nuestra fe pudiese flaquear. Pero como yo lo tengo aquí escrito, y yo tomo siempre mis notas, que es siempre la misericordia del Señor. También vemos sobre: es un camino donde encontraremos oposición. Por ejemplo, muchos le reprendían al ciego, vea, que se callara, lo desanimaban, y vamos a encontrar siempre en nuestro caminar
como hijos de Dios, esas personas negativas que probablemente le digan a nosotros sobre la situación que estamos pasando, no, no va a salir, o quién sabe, vea, es incurable, o esta situación, la economía no va a mejorar, pero creo que siempre hay el otro lado, ¿verdad? Y no solo porque tal vez son los mismos hermanos de la congregación o nuestros seres queridos o nuestras grandes amistades las que nos digan cosas negativas, tiene que ser cierto, sino que siempre tenemos que saber que hay personas que hablan porque así es su forma de pensar, pero también sabemos que hay personas que tienen una fe o son probablemente más metidos con oración, con ayuno, que están como más sometidos. Entonces, obviamente, esos son los que siempre nos van a decir, Dios tiene el control de todo, vas a ver que esto se va a solucionar, ¿verdad? Entonces, la segunda subdivisión que pongo es, pero habrán también que nos dirán, ten confianza, sé valiente, levántate, ora, ayuna, congrégate, adora al Señor ahora más de corazón, búscalo en intimidad. Entonces, eso creo que es la parte que nos da mucho apoyo, nos da ese valor, ¿verdad? Entonces, también es un camino de acción. Sabiendo que estaba en el camino o en el momento indicado, tenía libre albedrío. Por ejemplo, uno sería de gritar, de hacerse sentir, ¿verdad? Porque pues no podía ver, solamente escuchaba que él, o sea, por su oído entró la fe. Jesús le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces él tenía esa opción que creo yo que es la que más él había eh, trabajado, ¿verdad? Él había pensado, pero también tenía la opción de decir, bueno, probablemente algún día pase Jesús o alguien que me haga un milagro y él va a venir a mí. Por ejemplo, él podía decir, yo voy a estar sentado aquí, yo voy a estar aquí, me tienen que hacer el milagro, ¿verdad? Con una soberbia. O también puede decir, ojalá se apiaden de mí y, y tengan se compadezcan de mí, ¿verdad? Porque probablemente muchas de esas opciones hay muchas personas que pueden tomar, ¿verdad? Que como de lástima o como de prepotencia, pero me encanta saber la acción que él tomó de gritar, la acción que él hizo de insistir, ¿verdad? Porque creo yo que ante una acción hay una reacción. Entonces, este pasaje me llamó mucho la atención, el saber que el hombre en su condición de ciego, probablemente hay otros que eran mudos, que eran sordos, había mujeres que tenían flujos de sangre, había gente paralítica, pero creo que todos tienen una característica que accionaron, que hablaron, que decretaron, que dijeron, esto va a suceder, puede suceder, y en el momento adecuado llegó la oportunidad que Jesús pasó y la tomaron. Entonces es una de las cosas que me llenan a mí de gran fe, y yo sé de que estemos, la situación que estemos pasando, el Señor nos va a ayudar, porque yo creo mucho en que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces yo lo creo por fe. Y entonces el cuarto división sería para mí el camino de determinación, y sería que accionó, después que accionó, tiró su capa, y leí en un contexto donde dice de que la capa era de gran valor en los antiguos, porque era tan preciada que hasta podían ir a empeñarla o podían ir a algún lugar a pedir dinero y dejar su capa, porque eso era como de alto valor, ¿verdad? Entonces le podían dar hasta dinero. Y dijo, o sea, él tiró
su capa, su lecho, se movió, probablemente fue llevado por alguien más, o probablemente él dijo, pues si ya grité y ya me mandaron a llamar, entonces me voy a parar, ¿verdad? Entonces dice de que tiró su capa, su cobertura, que lo mantenía probablemente cómodo, que ahí dormía y caminó con confianza. Probablemente con ayuda, como digo, o probablemente pues como era ciego, entonces alguien lo tuvo que haber dirigido también. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y entonces, quiero cobrar mi vista. Y entonces llegó ese día esperado, porque yo me puedo imaginar ese pasaje en donde, como lo logro yo visualizar, o sea, pudo haber habido varios ciegos ahí, pudieron estar los conformistas, los que, ay, pobre de mí, estaba este hombre que tomó esa actitud llena de alegría, de gratitud, de confianza para el Señor Jesús. Y entonces él le dijo, quiero cobrar la vista, porque tal vez otro le hubiera dicho, mira, yo quiero ser el más rico de aquí de Jericó, ¿verdad? O mira, quiero que me saques de aquí y que me hagas esto y lo otro, pero él tenía un objetivo claro y lo declaró y le dijo, quiero recobrar la vista. Entonces, obviamente el Señor Jesús ya sabía lo que el hombre necesitaba, obviamente, probablemente ya había escuchado sus oraciones, pero es una cuestión de que me encanta ver la actitud del ciego. Y entonces llegó y su milagro fue hecho. Entonces, dice que quiero recobrar mi vista. ¿Y cuántos años había esperado? Y llegó su tan anhelado día y su milagro. Entonces, en conclusión, yo creo que es un camino donde veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Como el ciego Bartimeo pudo ver la gloria de Dios, no importa la situación que estemos pasando, el Señor se va a glorificar. Yo creo que siempre todos tenemos que ser probados y creo que es el tiempo oportuno donde nosotros que ya conocemos sobre todo lo que el Señor ha hecho o se ha glorificado en nuestras vidas, seamos siempre esa luz y esa bandera para los demás, para que sean reconocedores que todo es por la voluntad del Señor y que a pesar que a veces no estamos de acuerdo con los tratos o por todos los procesos que el Señor nos hace pasar a nosotros, a nuestra familia, a la gente inconversa o hasta a los mismos conocedores, Él en su soberanía pues sabe cuál es la solución también y que en su misericordia vamos a tener esa respuesta favorable. Entonces nosotros también veremos si caminamos en el camino. Y así como encontró Bartimeo el ex ciego, ¿verdad? Y vio la gloria del Señor, nosotros también la veremos. Entonces, el llamado o ministración es a ser constantes en nuestra fe, en oración hacia Dios, porque Dios es misericordioso. Pero tiene que ver nuestra acción y determinación como cristianos, ya que nuestro testimonio puede alcanzar a más almas, que es lo que yo decía. O sea, si yo sé que el Señor se ha glorificado en mi vida por muchos años y vengo de gloria en gloria, también sé que voy a ser probado, pero también sé que mi Rey vive y pues que sé, y yo lo estoy pasando ahorita en un proceso familiar y donde yo sé que el Señor es soberano y que Él nos lleva por procesos y nos estremece nuestro corazón, mi alma, pero que Él nos va a llevar en victoria y que Él tiene el control de todo y que podemos apelar a su misericordia, como muchas personas a veces no tienen esa fe o esa pasión hacia adorar al Señor, sino que ellos dicen, ay, primero Dios, pero lo dicen con una sensación de inseguridad y yo sé que el Señor está obrando en cualquier área. Así es que Dios me los bendiga y de verdad que para mí ha sido un gusto platicar un poco más sobre la palabra del Señor.